Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos 7:19, gracias a nuestra audiencia. Nos conectamos ahora mismo vía telemática con la ciudad de Guayaquil. Desde allí nos atiende la abogada Mónica Luzarraga, a quien queremos agradecerle por estos minutos para conversar un poquito sobre lo que pasó el fin de semana en la Asamblea Nacional, donde finalmente se aprobó el proyecto de ley de solidaridad nacional que originalmente el Ejecutivo envió como urgente en materia económica para combatir las economías criminales. Abogada, le saludamos mi compañera Andrea Orbes Altos y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, doctora. Hola, buenos días, Andrea. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio y sobre todo a la audiencia que, como yo, lo sigue día a día a esta hora de la mañana. Muy gentil, gracias, abogada, por la gentileza. A ver, ayer ante una nota de Coavisa, en donde se hablaba justamente de que con la nueva ley de solidaridad se establecen penas más duras para los miembros de las organizaciones delictivas, los cabecillas y los financistas de las bandas van a enfrentar hasta 30 años de prisión, etcétera. Usted había publicado un mensaje diciendo cómo pueden mentirle tanto a la gente y seguir tan campantes. ¿Por qué lo dice? ¿A qué se refiere, abogada? Porque si hay algo de lo que sufre nuestro país es del abuso, quizás, de los medios de comunicación e incluso de los poderes del Estado para mentirle flagrantemente a la gente y seguir como si nada. Porque bastaría, y ahí sí hay una responsabilidad propia de asambleístas, de personas que se encuentran dentro del legislativo, e incluso dentro del gobierno, de ver cómo año a año, mes a mes, se sigue manipulando la opinión pública, se sigue diciéndole a la gente que las soluciones son las que ellos crean y no las que ya tenemos. Reflexionabas tú hace un momento con respecto al uso de la prisión preventiva, que esto no es un problema de leyes, que esto es un problema de aplicación. Y es ahí que cuando aparecen estos proyectos de ley o estas medidas, supuestas nuevas recetas que se quieren implementar para combatir la delincuencia, pareciera que los ciudadanos se olvidan que todos los años les ofrecen la misma receta y lo que es más, todas aquellas cosas que se prometen o aquellas cosas que se promueven como nuevas opciones o en la actualidad como nuevas normas que ahora sí van a atacar, que ahora sí van a hacer tal cosa, ya existen, ya las tenemos. Y no las tenemos, Fabricio y Andrea y ciudadanos, desde hace un año o hace 2 años con el gobierno o con los gobiernos actuales. Las tenemos en vigencia desde el año 2014. Y este Código Orgánico Integral Penal que sigue vigente y que fue promulgado, puesto en vigencia a partir del 10 de agosto del 2014, es un código que ya ha sido reformado a tal suerte de que hoy en día parece una composición de retazos a la que se le han aumentado drásticamente las penas sin respeto de la dosimetría o del orden en el que estaban aparentemente, entendiendo que los primeros tipos penales eran los que más afectaban gravemente a los derechos y luego pues iban escalando hacia abajo para aquellos que afectaban menos, como las contravenciones. Este código también sufrió una gran reforma el año pasado, producto de la consulta popular, y es casualmente ahí, porque te dicen es que ahora sí se van a poder sancionar a los cabecillas, y parece que se olvidaron y se olvidan que tenemos un artículo que se llama delincuencia organizada, que hoy en día tiene una pena privativa de libertad de 26 a 30 años, y que dice exactamente lo mismo que, salvo lo de la pertenencia o pertenencia por vinculación, que actualmente tiene este tipo penal de pertenencia a grupos de conflicto armado interno, que a mí me parece agotar, me parece perder el tiempo, sobre todo con las consecuencias que por inconstitucional pudiera sufrir este proyecto de ley y que se tomaría como, ahí está, la Asamblea continúa trabajando por el pueblo ecuatoriano y la Corte Constitucional limita. No puede, no deja trabajar al Ejecutivo, no deja trabajar al Legislativo. Situaciones que evidentemente se hacen con la intención o con la finalidad de continuar esta polarización y seguir manipulando a la opinión pública, porque saben o entienden que el ciudadano común, el de a pie, el que no está día a día vinculado con el derecho, se deja llevar por estas manifestaciones por un lado, ¿no? Es que no tenemos cómo combatir la delincuencia si no es a través de nuevas leyes. Ok, creas las nuevas leyes y tampoco haces nada. Entonces el ciudadano siempre está expuesto a esta situación de propuestas más y más drásticas que finalmente no terminan solucionando absolutamente nada y que creo que todos las hemos palpado día a día cada vez que se ha propuesto una nueva ley, una nueva reforma, un nuevo aumento de pena o una nueva propuesta, que en este caso son bastante populistas.
Doctora, justamente sobre aquello, dentro del debate se recordó las 6 leyes que se han aprobado en estos últimos 18 meses. Se recordaba que, por ejemplo, se aprobó la ley para enfrentar el conflicto armado interno, en donde hubo este incremento del IVA del 12 al 15, la ley de vigilancia y seguridad privada, la ley de lavados de activos, la ley de control de espacios aéreos, que aún no tiene reglamento, han dicho, la ley de armas, municiones y materiales relacionados, y la ley de aplicación de consulta popular, la que reformó la ley de extinción de dominio. Es decir, entonces, con estas leyes, ¿había la necesidad urgente de también tratar una nueva ley? Y si es que sí, ¿qué es lo que debió contener esta ley que fue ya aprobada en segundo debate el sábado pasado? Por la forma te diría que lo más importante era haber contado con una propuesta normativa, en este caso que es exclusiva del presidente de la República en materia económica urgente, porque esa es la materia que se salta o que puede bypassear, como solemos decir, el trámite legislativo propio del Parlamento, que es someterse a primer, segundo debate, comisiones, tiempo, es decir, que se tome el rigor o la formalidad de debatir con democracia un proyecto de ley que toca leyes que evidentemente al corto o mediano plazo no van a generar de manera inmediata efectos económicos urgentes. Entonces, ¿qué es lo que sí debiera haber tenido y que quizás no se rescata o quizás no se desarrolla con una mayor amplitud dentro de este proyecto mal denominado proyecto de ley económica urgente, que inició llamándose para desarticular economías criminales? Recordemos eso, ¿no? La propuesta era desarticular economías criminales y terminó llamándose Ley de Solidaridad Nacional, que termina incluyendo esta propuesta que en otro proyecto de ley no se les dejó pasar, que es convertir a los equipos deportivos en sociedades anónimas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué significa esto? ¿O qué debió haber contenido? Bueno, pues normas que regulen o que puedan ampliar quizás sí o mejorar las facultades que tiene hoy en día, por ejemplo, la UAFE para detectar y para prevenir el lavado de activos. Y sobre todo cuando hasta hace una semana nos dicen que con las leyes que tenemos acaban de desarticular la economía criminal de alias Fito. ¿Y con qué leyes la hicieron? Con las que tenemos ahora. La pregunta es, y aquí viene el tema más importante, porque yo digo, debe reforzarse, debe articularse e incluso debe depurarse y perfeccionarse la labor de la unidad de la UAFE, en también vinculación con el sistema financiero nacional, porque ¿cómo es posible que estas personas durante 4 años hayan incrementado su economía criminal? Y no solo, yo creo que es un poquito más, abogada, porque resulta que había una referencia que leí la semana anterior a propósito del caso Blanqueo Fito, que en el curso de 7 años movieron más de 3 millones y pico de dólares en el sistema financiero ecuatoriano. Y resulta que 7 años después se dan cuenta, ¿no? Y precisamente eso, Fabricio, porque la semana pasada, cuando tú comentabas casualmente este caso en el programa de la mañana, yo te decía, a ver, que te des cuenta a los 7 años parece un logro, pero no es un logro. Es un terrible reconocimiento de la falta de capacidad que tienen las entidades de control para detectar de manera oportuna el lavado de activos. ¿Y qué pasa cuando recién a los 7 años te das cuenta de un lavado de activos o te das cuenta de cómo el crimen organizado se infiltra en el sistema financiero, se infiltra en las economías legales, se infiltra incluso en los proveedores del Estado? Bueno, que permites a estos grupos delincuenciales crecer ya no solamente criminalmente, sino también económicamente, volviéndolos ahí sí un poco difíciles de atacar, difíciles de contrarrestar. Entonces, que no nos parezca un logro lo que han hecho, que sí debió haber contenido este proyecto de ley que no lo cita, que no lo tiene, que no lo amplifica, estas facultades y quizás también las responsabilidades que tuvieran aquellas entidades de control que debiendo hacer oportunamente fases de seguimiento o controles de las actividades, de los depósitos, de las transferencias, no lo hagan. Y que eso sí va a ir atacando las economías criminales. Pero yo tengo una inquietud ahí, abogada. En el proyecto que se apruebe el sábado, en el texto, ¿hay o no un acápite vinculado a fortalecer a la UAFE? ¿O no lo hay? Sí lo hay, pero para mí es un saludo a la bandera. ¿Por qué lo dice? Son facultades que ya tiene. ¿Por qué? Porque finalmente no termina, y aquí hay una reflexión, ¿de quién depende la UAFE? ¿Quién controla la UAFE? ¿A quién está adscrita? Y si vamos a irnos un poquito más allá, Fabricio, con la propuesta de esta ley de inteligencia,
que ahora se le va a dar facultades que ya no parecen tan constitucionales, que ya no parecen tan legales, en donde prácticamente van a tener facultades de revisión y supervisión de cualquier tipo de situación, independientemente de que te encuentres o no vinculado de alguna u otra manera a una economía criminal o que te encuentres vinculado a algún grupo de delincuencia organizada. Por el simple hecho, por la simple sospecha, van a pedir el levantamiento de tu información. Y esto me parece que va hasta cierto punto siendo contradictorio con el camino que se quiere seguir con esta entidad, porque es la que debería estar más reforzada, pero también es la que debería cumplir a cabalidad el debido proceso, porque caso contrario se puede prestar para otras situaciones. Para mí el problema es la falta de articulación y la falta de control, tal cual, similar o muy parecida a aquella que ocurre con la judicatura, aquella que ocurre con la fiscalía y que ustedes también lo dijeron en la mañana. Esto no es falta de leyes. Esto es falta de control, falta de supervisión. Y quizás también tú dijiste, es que no interpretan. No, no es que no interpretan. No aplican la ley como la tienen que aplicar. Y creo yo que estas herramientas que existen pueden ser perfeccionadas, sí, pero no cayendo en el saco de la inconstitucionalidad, para que luego estas actuaciones, evidentemente, ante un control posterior, puedan ser declaradas inválidas por no cumplir estas garantías que finalmente terminan y siguen constando en la Constitución de la República del Ecuador, que no ha sido modificada, que no ha sido reformada, que no ha sufrido ningún tipo de alteración en cuanto a los artículos, por ejemplo, al artículo 76 de la Constitución. Y eso sí debería ser un análisis, ahora sí, en materia económica urgente, pero que finalmente se termina perdiendo entre tantas normas secundarias que reforman otros cuerpos normativos, sí, pero que no terminan aterrizando en una ley de materia económica urgente. Doctora, y usted ya ha mencionado entonces una de las causales que podrían ser observadas por la Corte Constitucional, pedir información solo con la sospecha de que se esté involucrado de alguna manera con el crimen organizado. ¿Qué otros puntos de este proyecto de ley podrían ser observados o podrían tener algo de inconstitucionalidad? El allanamiento es una de las normas que eventualmente pudieran ser declaradas inconstitucionales porque irrespetan aquella garantía del derecho a la inviolabilidad de domicilio y el hecho también de que únicamente pueda estar sujeta a rompimiento quizás esta garantía en caso de que te encuentres ante un delito flagrante o cuando ha sido ordenado judicialmente. La otra norma que también por una serie de precedentes constitucionales va a ser declarada inconstitucional es esta prisión oficiosa u obligatoria que se pretende plantear en este proyecto de ley, en el lote de reformas al Código Orgánico Integral Penal, porque la Corte ya lo ha dicho, la Corte Constitucional ya lo ha dicho en dos precedentes, en el 820 y 4921, de que la prisión preventiva en cada caso específico debe ser analizada y debe ser motivada y bajo los efectos del artículo 77 de nuestra Constitución siempre va a ser de última ratio, es decir, que persigue un fin procesal que básicamente es no obstaculizar a la administración de justicia, no impedir la investigación y asegurar eventualmente el cumplimiento de la pena y la reparación integral a la víctima. Fines procesales que no tienen nada que ver con una medida cautelar oficiosa, obligatoria, tal cual como se la ha previsto en el proyecto de ley. La otra ahorita ya aprobado por la Asamblea. Y luego la otra que me parece también que pudiera incurrir en el tema de inconstitucionalidad, que no es la última, el tema, por ejemplo, de la aprehensión con fines investigativos con un informe del CIES, nuevamente rompe los criterios de medidas cautelares porque la aprehensión, mal llamada aprehensión en este proyecto de ley, solamente se da en situaciones de flagrancia, la detención con fines investigativos solamente procede mediante orden judicial. Y lo más quizás general que pudiera considerar la Corte Constitucional al declarar inconstitucional el proyecto de ley es esta suerte de paralelismo que se ha creado con respecto a la restricción de garantías. Recuerden ustedes que el proyecto de ley contempla la creación mediante decreto o la expedición mediante decreto del reconocimiento del conflicto interno armado. Y con esta declaratoria del conflicto interno armado rompe esta obligación que tiene el Ejecutivo de que cuando estamos ante un conflicto armado o ante una grave conmoción interna requiera declaratoria de constitucionalidad a la Corte Constitucional para restringir o limitar garantías básicas de los ciudadanos como el derecho a la asociación, como el derecho a la libertad de tránsito, etcétera,
que ya han seguido la suerte con todos los estados de excepción que hemos vivido desde la época de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, con restricciones fuertes, y que en el caso específico del presidente Daniel Noboa ya no solamente han sido declaratorias de constitucionalidad por la forma o por la declaratoria de este conflicto interno armado, sino también llamados de atención al uso excesivo y no excepcional del estado de excepción. Entonces, ¿qué es lo que creemos quienes hacemos el análisis de qué es lo que contiene este proyecto de ley? El presidente de la República lo que pretende a través de este proyecto de ley es dejar de contar con la Corte Constitucional y decirle, ya no te voy a avisar, ya no voy a necesitar que tú me digas si está bien o está mal cada vez que a mí se me ocurra prohibir, restringir o limitar derechos de los ciudadanos. Y eso evidentemente rompe lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, en el sentido de que las garantías y los derechos de los ciudadanos no dependen de un decreto ejecutivo, sino que deben someterse eventualmente, en el caso de la declaratoria del estado de excepción, a una declaratoria de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, que termina siendo el último reducto de esperanza que queda en materia constitucional y que le puede servir de freno o de contrapeso al Ejecutivo y a las demás funciones del Estado ante estos intentos evidentes de irse en contra de la Carta Magna. Y eso que evidentemente la Corte Constitucional de ahora no es la misma Corte Constitucional del 2019, sobre todo para aquellos que le dicen que es Corte correísta, lo cual me parece un absurdo. La propia configuración de la Corte hoy es completamente distinta, y de esa Corte original del 2019, que además no la nombró el correísmo, sino la nombró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, liderado por el fallecido doctor Julio César Trujillo. Sobreviven solamente 3 jueces. Doctora, un par de cosas finales. Uno de los cambios que, digamos, se ha mencionado mucho en estas horas, en estas 48 horas posteriores a la aprobación del proyecto de ley, es la creación del delito de pertenencia a grupos armados organizados en el marco del conflicto armado, con una pena de hasta 26 años de prisión para quienes integren esas estructuras criminales, hasta 30 años para quienes las lideren o financien y hasta 26 años para colaboradores externos o que hayan participado de forma esporádica. Yo le pregunto a usted si esta tipificación no le parece potente, Mónica. Pero es que ya existe, Fabricio. Eso es lo lamentable, que no seamos capaces de leer o de releer o de aprender y desaprender aquello que ya tenemos en la norma. ¿Pero existe así con esa tipificación o cómo existe actualmente en el COIP? Mira, el 369 del Código Orgánico Integral Penal, que es un tipo penal que ya ha sufrido varias reformas y que, dicho sea de paso, es uno de los tipos penales que hoy utiliza al máximo la Fiscalía General del Estado. Ya no te procesan por tráfico, ya no te procesan por terrorismo, ya no te procesan por lavado de activos. Lo vimos en el caso Purga, lo vimos en el caso Pampa, lo hemos visto en la mayor parte de los casos que tiene la Unidad Anticorrupción. ¿Por qué, Fabricio, y por qué André, y por qué Ciudadanos? Porque en el delito de delincuencia organizada yo no tengo que comprobar el resultado, yo no tengo que demostrarte que está la droga, yo lo único que tengo que demostrar es que te reuniste con la finalidad de cometer tráfico, terrorismo, lavado de activos, etcétera. Yo les pregunto, si el tipo penal dice, la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de 3 o más personas que de manera permanente o reiterada financien, ejerzan el mando, planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados, y te dice, si la finalidad o el propósito de esta organización criminal es cometer delitos de tráfico, de terrorismo, de actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, secuestro, trata de personas y tráfico de migrantes, entonces la pena es tanto. Por colaborador, ¿a quién se entiende? Nos dice el 369, todas aquellas personas que presten o faciliten conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos u otros, de manera ocasional o permanente. Yo te pregunto, ¿era necesario? ¿Era necesario contar con otro tipo penal? Y te voy a decir, porque a mí, y aquí viene lo que dice la gente, ¿no? Es que ya van a buscar cómo hacerlo. Por supuesto que se va a buscar cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque la misma norma penal te dice que en caso de duda, tienes que aplicar siempre aquella que le favorezca más al reo. Y si tienes 2 normas penales que contengan o que tipifiquen lo mismo y que contengan o que contemplen sanciones diferentes, o la una sea más benevolente que la otra, vas a tener siempre que aplicar la menos grave al reo. Entonces, hasta en procedimiento, el procedimiento este expedito que han creado y que es contrario al sistema procesal, porque esto es a mayor pena, mayor garantía, en realidad, para defenderte. No para garantizar impunidad, sino para que tenga la Fiscalía también el tiempo necesario para recabar, para hacer una investigación seria, cosa que se va a perder quizás con este procedimiento de 90 días. Pero en este caso ya tenemos un tipo penal, que hoy en día tiene una pena ya de 26 a 30 años, igualita, Fabricio, Andrés y Ciudadanos, al genocidio.
Es decir, un acto de delincuencia organizada hoy en día en el Ecuador tiene la misma pena que un acto de genocidio, que un acto de exterminio. Pero ahí no va el tema, porque la sociedad, la ciudadanía el año pasado votó por eso, y entonces democráticamente pues decidieron que sea esa la pena. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué hay la necesidad de crear nuevos tipos penales? Si con los que tenemos hoy en día, si con los que el que existe actualmente, que es el 369 del Código Orgánico Integral Penal, vamos a ver cómo está colapsada la unidad anticorrupción. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué cambia típicamente? ¿Qué verbo rector, qué característica cambia entre lo que está en el 369 y lo que han pretendido crear como pertenencia? ¿Dónde está mi preocupación? Que acá se habla de vinculación sin la necesidad de. Es decir, cualquier persona que el CIES, que el bloque de seguridad diga, esta persona también hace parte de este grupo, pues evidentemente va a caer en el saco de este tema de la pertenencia, que no es finalmente una construcción típica, rigurosa, que cumple los principios de seguridad jurídica. Las normas penales en blanco están proscritas en este país y evidentemente ante eso la posibilidad de una criminalización excesiva que pueda recaer en personas inocentes o en personas que realmente no tengan un vínculo con la delincuencia organizada como tal. Recordemos que en el trámite del proyecto de ley, en las comisiones se hablaba de criminalización en las protestas sociales. Y así Valentina Centeno nos haya dicho que no, que se incluyó una cláusula, que no se va a utilizar para protestas sociales. Ya lo dijeron. Dijeron que en muchas ocasiones las protestas sociales estaban vinculadas a aportes criminales. Y solamente recordemos, ustedes más que yo lo tienen que recordar. Año pasado, 25 de noviembre, se había convocado una marcha en Carondelet y estaban 12.000 policías en el arbolito. Justo ese día capturaron en el aeropuerto 2 personas con maletas con aproximadamente $2 millones. Y ese día se sacó un reportaje, se sacó un pronunciamiento de la policía, del bloque de seguridad, del presidente de la República, diciendo que ese dinero era destinado para, en este caso, pagar estas marchas. Y eso es lo que se pretendía hacer con este nuevo articulado de pertenencia a grupos criminales. Es decir, que ahí no se blindaría, solo doctora, para finalizar, no se blindaría tal y como se dijo en el debate, que las protestas sociales no sean criminalizadas. No, y es lo mismo que va a ocurrir con el tema del indulto preventivo, porque nos dicen, es que el indulto no va a ser para desapariciones forzadas, no va a ser para ejecuciones extrajudiciales. Fabricio, Andrea, ¿quién califica las conductas en este país? La Fiscalía. Con que la Fiscalía te ponga que no fue ejecución extrajudicial, que fue asesinato, que fue extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Que la policía no te ponga que fue desaparición forzada. Entonces bastará eso para que cualquier policía, cualquier militar reciba un indulto preventivo, que es un llamado, que es una oferta a atentar contra los derechos humanos, a violar derechos humanos sin control y sin aplicación del uso legítimo de la fuerza, que es otra de las leyes que también tocan sin ningún tipo de vergüenza dentro de esta ley. Abogada, gracias por el tiempo y por sus aportes para el debate, una postura crítica sobre el texto aprobado el pasado sábado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Un abrazo a la distancia, Mónica, muy gentil. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Gracias a la abogada Mónica Luzarraga, quien es jurista, analista, con una visión de cuestionamiento respecto del texto que se aprobó de este proyecto de ley de urgencia en materia económica de solidaridad nacional, que seguramente en estas horas recibirá el ejecútese por parte del presidente de la República. Y ahora había anunciado la asambleísta Valentina Centeno el último fin de semana que todo apunta a que el Ejecutivo directamente lo promulgará en el registro oficial. Más adelante, en cambio, tendremos una voz distinta, la de Andrés Castillo, para justamente sustentar en cambio la postura de la bancada oficialista de ADN respecto de este tema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.